Hola chicos, ¿están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo video para el canal y hoy vamos a hablar sobre Juvenauta. Es un robot que lo tenemos al principio del juego y quiero hacer una guía básica para todos ustedes que pues quieren aumentar su poder y no están indecisos si subir o no de nivel de rango sobre este mech. Quien no lo conoce, Juvenauta es un robot tanque, tiene 24 energía y también va a 16 km por hora. Su habilidad especial pues crea un escudo, una coraza, literalmente es una coraza que tiene una resistencia a los impactos, ¿ok? La recarga de la habilidad son de 10 segundos y a su vez la duración de esta habilidad son de 12 segundos. Pero la durabilidad de resistencia, la vida de la habilidad es de 31.600. Es decir que es una gran parte del daño que te pueden hacer los enemigos. Es decir que te puede salvar muchísimo. Pero quédate ahí porque no hay solamente esta información. Hay una información especial que este robot Mech Arena lo que quiere hacer es renovar su textura. Así es, va a cambiar su textura, lo va a mejorar y aquí está como va a estar ahora mismo. O sea, está impresionante eso, es algo loquísimo. Mi opinión personal, pues para mí le quedó genial la nueva skin, la mejor textura, más realista. La verdad que ahora sí podríamos decir que Juvenauta es Juvenauta y apenas que vos veas, pues sí reconoces que es un Juvenauta. Entonces cuestión que está genial. Me encantó eso de la que haya cambiado las texturas. Me gusta eso que esté cambiando las texturas en todos los robots y esté mejorando. Creo que ahora más, pues Mech Arena pues va a cambiar, va a tomar un nuevo rumbo en todo lo que es en el videojuego. Y entonces cuestión que eso hay que tenerlo en cuenta. Quiero opinar de otra cosa también que es muy importante. Es la parte táctica, la parte estrategia de este mech. Bien, este mech no es para cualquier jugador, no. Lamentablemente es un mech que es muy táctico, es muy estratégico. Este mech no es siempre tiene que ir al ataque, sino que a veces tiene que ir a la ofensiva, a la defensiva. Es un mech que es muy complicado en forma de jugar, es decir, tenés que jugar con mucha más estrategia, no es plan de abalanzarse. Por eso mismo no es un robot que la verdad que sea muy recomendable para muchos jugadores, pero sí es cierto que es uno de los robots que son muy buenos cuando ya lo tenés al máximo. Tanto por las armas que le puedas poner, ya que este robot tiene 24 de energía, y a su vez por la vida que tiene, es decir, tiene una de las vidas más grandes de Mech Arena, lo cual con el escudo más la vida pues es un tanque como se le llama y como se le dice, es un tanque, un Juvenauta. Cuando tenés las armas al máximo, cuando tenés el robot al máximo, cuando tenés buenos implantes en el piloto al máximo, pues literalmente vos sentís que podés ir contra todo el mundo, literalmente sentís la potencia. Pero hay algo que tenés que recalcar y lo tengo que decir, que este robot es un robot que está medianamente lento. Es decir que pues obviamente por obvias razones tenés que pensar en una estrategia que vos literalmente mates al mech para después retirarte de la batalla, del ataque. ¿Por qué? Porque este mech no es fácil de huir. Entonces cuestión que eso también lo tenés que tener muy pendiente. No es siempre que tenés que utilizar el escudo, siempre tenés que utilizar el escudo en ciertas ocasiones para que pueda pues sobrevivir este mech. Por eso mismo también digo que es muy táctico y con muchas estrategias en sí, ya que este mech pues no es continuamente que tenés que estar utilizando el escudo, porque si no directamente cuando vos de verdad lo necesites pues no lo vas a tener. Por eso mismo también digo que no es para cualquier jugador, sino que es un robot que es para solamente los profesionales, los que ya saben del juego, los que ya han jugado con otro mech y pues ahí pues empiezan a variar. Ahora, en cuestión de combinación, este robot le va muy bien tanto como Dislaucher, Ellis Rack, Minigun, M-Rifle, la Logan, puede ir también con las Art Torrent,
hasta también le puede ir perfectamente y de cajón este match, pues sobre las rocas mortal. También tenés las misiles rack. No sé, chicos, pueden ir pero muchas combinaciones de armas. Solamente es que cuestión de que dependiendo del arma que vos le pongas, pues es como va a funcionar. Y bueno, chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Vamos a romper esa meta de los 8000 suscriptores. Así que suscríbete al canal. Comenta aquí abajo qué te pareció sobre este robot, qué piensas sobre él. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, hasta la vista, bye bye, adiós. Lo quiere Prifo y hasta luego.